Vamos a hablar de sanar el pasado y de cambiar la vieja historia, porque me han salido muchos TikToks al respecto y además me han salido 2 o 3 aprendices por ahí que me han preguntado también al respecto, entonces creo que es importante que lo platiquemos. Ok, yo en lo personal no me paro a sanar la vieja historia. ¿Por qué? Porque a mí me da igual. O sea, yo ya llegué a la conclusión de que da exactamente lo mismo lo que hayas vivido. Si tú trabajas tu concepto propio, te vas a deslindar de ese pasado. Ya no le vas a permitir al pasado definir quién vas a ser ahorita. ¿Ok? Entonces, yo en lo personal no me paro a sanar esas cosas. Pero si yo veo que ustedes, mis aprendices, traen ahí atorados unas emociones o unos sentimientos o rencor o enojo contra su persona, eso sí lo trabajo, ¿ok? Pero es el único momento en el que yo me paro a trabajar cuestiones del pasado, porque a mí me da igual, o sea, realmente no me importa si ustedes tienen heridas de abandono, heridas de traición, de injusticia, de rechazo, o sea, en general no me importa, porque porque yo sé que trabajando su concepto propio, ustedes van a dejar de sentirse abandonables, van a dejar de sentirse traicionables, rechazables, o sea, van a dejar de percibir estas cuestiones en la realidad. ¿Por qué? Porque cuando trabajas lo que piensas y crees de ti, empiezas a sentirte increíble, maravilloso, fabuloso, todo padrísimo. Entonces, pues a mí en lo personal nunca me paro a trabajar eso. Pero si ustedes tienen ahí sentimientos atorados, es importante que los trabajen. Entonces, pues sí, eso sí lo trabajo. Y pues, dado el trend, bueno, no es un trend, pero pues esta información que ha circulado en redes últimamente, pues creo que es importante que lo platiquemos. Entonces, ¿qué pasa con la vieja historia? La vieja historia de entrada van a ser todos tus recuerdos, toda tu experiencia. Así, eso se llama vieja historia. Y en TikTok se ha dado mucho esto de cambia tu vieja historia para cambiar la próxima, bueno, para cambiar el futuro. ¿Qué es cambiar la vieja historia? Cambiar esta parte del pasado en realidad no es cambiar el pasado. Me han salido también TikToks de un salto cuántico para cambiar tu pasado. Eso no se puede, chicos. O sea, eso no se puede. Lo único que podemos hacer alrededor del pasado es cambiar la interpretación de los hechos. Nada más. Pero los hechos son hechos y así se van a quedar hechos. O sea, no los vas a poder deshacer ni cambiar ni nada. Entonces, la vieja historia realmente, pues es eso, es aprender del pasado para que, bueno, cambiarla, ¿no? Aprender del pasado para que todo salga bien. Así, y tú crezcas y aprendas y puedas escribir una historia nueva el día de mañana. Me pasaba mucho con aprendices que se encontraban otra vez con su persona en específico y en lugar de escribir una historia nueva, querían retomar la historia donde se quedó. Y pues así no se puede. O sea, ustedes hay que tener muy en claro que, o sea, si se reencuentran con su persona en específico, querer reclamar y aclarar cosas y por qué hiciste esto y por qué dijiste aquello, pero tú y la chica y aquello y querer aclarar cosas del pasado, no sirve de nada. O sea, eso no te va a ayudar a sanar. Entonces, no lo hagan, no vale la pena. Si te reencuentras con tu persona en específico, lo que yo siempre les digo es ve y actúa de lo más normal posible, como si te estuvieras encontrando a un buen amigo. Nada más. No me sirve de nada que ustedes quieran retomar la historia donde la dejaron. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo vamos a cambiar esta parte de la interpretación de los hechos? Sanando. Así tal cual. Y cambiar, o sea, sanar esta parte va a constar de dos cosas. Uno, responsabilizarse de lo que sucedió, cuál fue mi papel en la historia, qué hice yo para provocar esta cuestión, en qué estado mental estaba yo, qué estaba pensando, por qué se manifestó esto. Y por otro lado, empatizar con la otra persona, ¿ok? Entonces, la otra persona en dónde estaba parada. Tenía miedos, tenía dudas, tenía inseguridades, tenía ansiedad, yo lo forcé de más. O sea, ¿qué hice yo para provocar estas reacciones? ¿Qué estaba pensando yo que provoqué esto en mi realidad? Tenía miedos, tenía dudas, tenía inseguridades. Y una vez que nosotros hacemos esta parte de cuestionarnos, pues, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué hice yo para provocar esta parte? Empieza uno a salir poco a poco del modo víctima. Porque entonces ya no es un
ay, es que me abandonó y me bloqueó de todos lados. No, ok, yo tenía miedos, yo tenía dudas, yo tenía inseguridades. Yo me daba miedo que me bloqueara, me daba miedo que pasara lo que pasó y bueno, pues ya pasó, ya aprendí, ya no pasa nada, ¿ok? La realidad no es coincidencia, no pasó de la nada. Y por otro lado, mi persona en específico estaba en estos estados mentales que lo orillaron a tomar estas decisiones. Esto no tiene nada que ver conmigo tampoco. O sea, los dos tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos inseguridades, nos las disparamos a todo y todo mal. Pero lo importante de este proceso es que uno aprende, sana, crece y avanza. Y entonces puedes escribir una historia nueva. Esta parte de sanar el pasado, yo en lo personal nunca le hago caso. O sea, a mí no me importa esta parte del pasado. Lo toco poco en sesiones. Porque a mí, o sea, yo llegué a la conclusión que da exactamente igual. ¿Ok? O sea, da igual si tú traes heridas de traición, de abandono, de rechazo, de injusticia, me está faltando una, pero no me acuerdo qué, de abandono, o sea, no, no me importa, porque yo sé que trabajando lo que piensas y crees de ti, vas a sanar esas heridas. Ya no vas a permitirle a estos eventos de tu pasado dictar quién eres en este momento. Tenemos esa capacidad de decidir quién somos en este momento. Voy a permitir que esto que hicieron mis papás me defina en este momento, voy a permitir que esto que viví por ejemplo, en mi caso personal, esto que viví con profesores va a afectar quién soy en este momento. No, para nada. Ni soy humillable, ni soy rechazable, ni soy traicionable, ni percibo injusticia, ni... ¿Por qué no percibo estas cosas? Porque soy increíble. Soy increíble, valgo muchísimo, tengo todas estas cualidades increíbles que me hacen a mí una gran persona. Nada de mi pasado me va a definir. Sí es mi pasado y sí lo honro, no sé, me gusta hablar al respecto, sí, pero definitivamente no permito que estas situaciones manejen mi vida. Y eso es exactamente lo que yo quiero que ustedes logren, que se deslinden por completo de la vieja historia sin importar la circunstancia. Entonces, por ejemplo, ¿es importante esta parte de sanar el pasado? Sí y no. Les digo, yo en lo personal, en situaciones específicas, como personas en específico, pero de ahí en fuera yo no lo trabajo para nada. Si quiero explicarles lo que muchos coaches dicen alrededor de la vieja historia, pues lo voy a hacer porque creo que es importante aclarar varias dudas. Primero que nada, ¿qué es cambiar la vieja historia? Es cambiar tu interpretación de los hechos, ¿ok? No es literalmente ir al hecho y cortarlo, porque hay por ahí una meditación, bueno, y una corriente que dice todo esto de Neville Goddard y las tijeras de podar, ¿no? O sea, que tú viajas a un pasado, bueno, a un recuerdo en una meditación y tú vas editando ese recuerdo como te va dando la gana. Yo sé más de la idea de aprender de esas situaciones. O sea, si quieres sanar de que cuestiones en específicas, no vayas a eso. Ve y pregúntate por qué pasó lo que pasó. Y, por ejemplo, en cuestiones de la infancia, pues eso no era tu culpa, ¿no? O sea, tú nada más, pues, estuviste en un lugar equivocado, en el momento equivocado, en manos de una persona que no sabía qué hacer con su existencia, ¿no? Entonces, eso que viviste cuando eras chiquito no tiene nada que ver contigo y todo que ver con la otra persona. La otra persona tiene problemas también y bueno, sabrá Dios qué cosa estaba pasando en la cabeza de la otra persona que tú sufriste abandono, rechazo, injusticia, humillación, bueno, todas estas heridas de la infancia, ¿no? Pero ya no permites que eso te defina. O sea, ya no permitas eso, porque lo único que estás provocando es que a eventos neutros en tu realidad les estás asignando valor basándote en esas experiencias de tu pasado. Un ejemplo bien básico al respecto es, no sé, no sé, Pau, a mí siempre me dejan, por decirles una circunstancia. Ok, bueno, hay algo adentro de ti que te está diciendo que eres abandonable. Una herida, seguramente. Y además, al primer momento en el que tú ves similitudes entre el presente y el pasado, lo primero que haces es interpretar ese evento neutro
con tus experiencias del pasado y entonces repites patrones, ¿ok? Así se crean y se fortalecen y se empoderan y se promueven los patrones en la vida, porque entonces constantemente estás viviendo eventos diferentes, eventos neutros que no tienen nada que ver uno con el otro, y tú les estás asignando valor basándote en tu experiencia, en tu pasado, en tu vieja historia. Y entonces, ¿qué pasa? Que vas a volver a reaccionar como reaccionaste el año pasado, que vas a volver a tomar las mismas decisiones que tomaste en el pasado, porque crees que el evento que estás viviendo enfrente de ti es exactamente igual a lo que pasó. Cuando nada que ver, son dos personas, son dos eventos completamente diferentes, y aunque fuera la misma persona, no tiene por qué ser el mismo evento. No permitas que tu pasado defina quién eres, no permitas que tu pasado defina quién eres en este momento y cómo te vas a comportar y cómo te vas a mover, porque son dos eventos completamente diferentes, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar esta parte de las interpretaciones? A través del concepto propio. Las interpretaciones las vamos a hacer basándonos en nuestra experiencia y en nuestras creencias, que en este caso yo me agarro mucho del concepto propio porque de ahí salen más bien muchas otras creencias en general, ¿ok? O sea, por ejemplo, si quieres trabajar cuestiones económicas, en plan creencias sobre el dinero, ve y trabaja lo que piensas y crees de ti para que empieces a generar dinero. Y lo he visto con aprendices, especialmente en hombres, que se empiezan a valorar a sí mismos en el trabajo, pues sí, en sus empleos, y le suben el sueldo, empiezan a verse merecedor y creerse merecedores de más dinero y de abundancia. Y además, bueno, como te valoras a ti mismo en el trabajo, tu trabajo te va a valorar a ti y entonces pues te van a empezar a pagar cada vez más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu trabajo vale y porque tú vales como empleado. Empleado, jefe, emprendedor, o sea, el título que ustedes quieran. Entonces, pues sí, realmente yo no me salgo del concepto propio porque es muy fácil trabajarlo y además es muy rápido y pues abarca muchas cosas. Entonces, una vez que nosotros empezamos a cambiar el concepto propio, lo que es importante que hagamos es que empecemos a fundamentar ese concepto propio con experiencias durante el día. Esto se los digo cada episodio, cada podcast, porque es muy importante que lo hagan. No eres una persona abandonable, no eres una persona rechazable, no eres una persona fea, no eres nada de lo que tu cabeza te está diciendo o que te dijeron en el pasado que eres. Eres una persona increíble, solamente tienes que darte cuenta. Y para darse cuenta tienes que sentirte increíble, tienes que sentirte increíble en todos los aspectos, maravilloso, guapo, hermosa, merecedor, una persona de alto valor, o sea, hay que sentirnos como tal, ¿ok? Entonces, un ejercicio que he estado haciendo, que de hecho creo que se los dije el podcast pasado, si mal no recuerdo, o hace 2 podcasts, no me acuerdo, es que cuando te sientas bien, afirma sobre ti mismo, ¿ok? Afirma sobre ti mismo para que empieces a generar un concepto propio mucho más sólido, ¿ok? Basado en experiencias. Haz cosas durante el día para que te sientas bien, te sientas increíble, te sientas productivo, te sientas orgulloso de ti, te sientas guapo, te sientas increíble en general, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando hacemos cosas nos sentimos bien, cuando te sientes bien te afirmas a ti mismo y empiezas a solidificar, ni siquiera sé si eso es una palabra, tu concepto propio, ¿ok? Entonces, pues sí, ve, diviértete, pásatela bien, haz lo que quieras y en ese inter vístete con ropa que a ti te guste, ¿ok? Lo empecé trabajando con mis aprendices mujeres y lo empecé a trabajar con mis aprendices hombres y tiene el efecto deseado, que ustedes se sientan bien y se sientan tranquilos y se sientan increíbles y se sientan bien en general, ¿ok? Sobre ustedes mismos a un nivel físico. Entonces ya no solamente estamos trabajando la parte psicológica de sentirte bien, sino que ahora también te sientes bien físicamente. Y esto, por ejemplo, si tienes una relación pues un poco complicada con tu cuerpo, la ropa te va a ayudar muchísimo a cambiar eso, ¿ok? Creo que esto se los dije el podcast pasado, espero que sí, si no, pues se los repito. Vístete con ropa que te haga sentir bien, con ropa con la que te sientas una persona atractiva y entonces vas a empezar a generar este tipo de emociones de las cuales te vas a poder agarrar para afirmar soy una persona atractiva.
En el trabajo, aprende a hacer tu trabajo y disfrútalo y crece como persona para que entonces te sientas orgulloso de ti y puedas afirmar, me siento orgulloso de mí mismo, soy increíble, soy una persona de alto valor, soy un empleado de alto valor, soy atractivo, soy guapo, soy guapa, soy increíble, soy magnética, y empieces a afirmar tu concepto propio durante el día, ¿ok? Y entonces sanes tu pasado, te dejes de sentir como una persona abandonable. Hablando de una herida, ¿verdad? La que tengas, la que sea que tengas, la vas a sanar. Entonces, ¿cómo vamos a sanar? Responsabilizándonos del pasado como creadores. Creo que esa es la parte más complicada de trabajar conmigo. Y empatizando con la otra persona. Yo sé que la otra persona no tiene libre albedrío, pero es importante que te pares y te pongas en los zapatos de la otra persona para tratar de entender por qué hizo lo que hizo, ¿ok? Y sanes, veas que no era una cuestión tuya, sino que esa persona también la estaba pasando igual de mal que tú y que miedos, dudas e inseguridades fueron lo que pasó y nada más estaban disparando el uno al otro traumas que terminó en consumiéndose el uno al otro y pues nada, ustedes se alejaron. Pero no pasa nada, ¿ok? Esta parte de responsabilizarnos de la realidad es salir del modo víctima. ¿Qué hice yo para que esto pasara? ¿Cuál fue mi papel en el desenlace de la historia? ¿En qué estaba pensando yo? ¿Tenía ansiedad? ¿Tenía miedo? ¿Tenía dudas? ¿Tenía inseguridades? ¿Estaba sobrepensando? Le di 35,000 vueltas a la idea de una tercera persona y ¡puf! Se me manifestó. Le di 800 vueltas a qué tal que se va, qué tal quien ya no me quiere, qué tal que esto, qué tal el otro y ¡puf! Se manifestó. O sea, realmente entrar en este papel de creador y decir, ok, ¿qué estaba pensando yo? Que esto es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hacemos las paces con el pasado, con lo que hemos creado, es un alivio enorme, porque entonces entiendes que la realidad no es coincidencia, que las cosas sí están bajo tu control, que sí se pueden cambiar, sí se pueden manifestar y que esto negativo es creación tuya. No se siente bonito de golpe, pero sí es una libertad y una tranquilidad muy grande de decir, ok, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque esto fue creación mía. Solamente tengo que aprender de mí y tengo que aprender qué fue lo que pasó y cómo me estaba sintiendo para que entonces ya no vuelva a pasar. Y lo padre de aprender del pasado es que empiezas a sentirte cada vez más creador de tu realidad. Mientras más creador de tu realidad te sientes, pues más puedes crear porque entonces confías en ti. Ok, ya sé por qué creé esto, voy a empezar a crear otras cosas y desarrollas confianza en ti. Ten deseos, ok, para que empieces a agarrar cada vez más y más confianza en ti como creador, te deslindes por completo del pasado y veas que no hay nada que temer, porque la realidad es parte de ti y además de que es parte de ti, la estás creando constantemente. Es bien bonito. Se siente horrible al principio y es un trago bien amargo cuando te sientas de verdad a enfrentar qué fue lo que pasó. Pero una vez que atraviesas, paz. Paz por todos lados, te sientes bien, sanas, creces, maduras, avanzas, escribes una nueva historia, cambias la interpretación de los hechos. Ya no te pesa, ya no sientes feo aquello que viviste. Es mucho más fácil la vida cuando sanas el pasado. Y específicamente el pasado alrededor de una persona en específico. Lo demás me da igual, la verdad. O sea, uno empieza... Y si quieres aplicarlo para otras áreas de tu vida, también puedes aplicarlo. Yo porque en lo personal no me importa. O sea, llegué a un punto en mi vida en el que haya pasado lo que haya pasado, todo va a estar bien. O sea, y yo sé quién soy en este momento y estoy orgullosa de quién soy en este momento. Mi pasado y lo que hice en mi pasado y lo que he vivido no me importa. No pasa nada. Y me he vuelto muy consciente de mí misma. Entonces, cuando tengo miedos, cuando tengo dudas, cuando tengo inseguridades, tengo herramientas de las cuales me puedo agarrar para regularme y avanzar. Por ejemplo, últimamente he estado sobrepensando para bien.
he estado teniendo como muchas visiones de muchas cosas que quiero hacer y que van a pasar y esto y el otro, y estoy como muy feliz creando mi realidad, pero ya en exceso. Y yo en lo personal no soy de la idea de estar sobrepensando hasta cosas buenas, no, o sea, yo quiero estar presente aquí y ahora. Y algo que he estado haciendo para regularme es respirar hondo. He estado haciendo meditaciones de respiración que me ayudan a mí a estar enfocada en lo que tengo que hacer. Y lo estoy aplicando cuando estoy sobrepensando. Si de repente, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en el libro, es como, deja de pensar, respira hondo y respiro unas veces enfocándome mucho en en mi respiración y dejo de sobrepensar y me regreso a la realidad. Entonces eso también lo pueden hacer ustedes si están sobrepensando algo. La verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo y pues sí, estoy en esas, literalmente. Entonces, pues, esa es una muy buena herramienta. ¿Qué otra cosa he estado haciendo? Si de repente me victimizo, porque obviamente, o sea, por más trabajados que estemos, siempre va a haber algo en la realidad que nos va a victimizar, que el 99% de las veces es otra persona que llega y te dice como, por ejemplo, alrededor de personas en específico, que esto se da muchísimo. Ay, pero si lo quieres, especialmente manifestando exes, es como todo este tabú alrededor de regresar con tu ex. Ya dejen ustedes manifestarlo, no, de regresar con un ex. De, ay, pero te hizo esto, 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 y te recuerdan lo horrible que fue esa persona contigo. Y es como, a ver, no. Entonces, cuando yo me estoy victimizando alrededor pues de lo que sea, literal, ahorita es mi mecanismo de defensa contra eso, estoy escuchando música que a mí me hace sentir bien, que me recuerda quién soy, que me recuerda lo increíble que soy y lo increíble que me tengo que sentir porque soy increíble. Así. Y ya me vuelvo a estabilizar y avanzo con la vida de lo más normal posible. Entonces, chicos, moraleja de esta historia, no tienen que cambiar su pasado y tampoco se tienen que parar a sanar cada pequeña parte de su pasado. Esta tendencia que hubo y todavía como que quedan residuos de ella de sana tu niño interno y luego sana tu adolescente interno y ahora sana tu adulto interno porque resulta que el trauma que traes es una cuestión generacional y lo causó tu bisabuela cuarta, no me sirve de nada. Entonces, bueno, a menos de que quieran sanar cuestiones muy específicas, pues sí dense el tiempo de ver, ok, bueno, ¿por qué estoy manifestando lo que estoy manifestando? Y si es una cuestión de su pasado, en plan de su infancia, traten de empatizar con la otra persona. No se siente padre, no es bonito, no es una cuestión agradable, pero los va a ayudar muchísimo a sanar esa cuestión y a dejar de tomarse personal lo que hizo otra persona. ¿Ok? O sea, así. Y realmente, pues, a ver, que lo idóneo sería mandarle luz a la persona que te hizo el daño, pero esa parte es bien difícil. Es lo idóneo, pero si no lo logran, no es como que no van a avanzar, o sea, no pasa nada. Con el hecho de que ustedes digan como, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con la persona equivocada, ya es suficiente para que ustedes digan como, esa persona era demasiado oscura, esto que yo viví no tiene nada que ver conmigo, todo va a estar bien. Y entonces te deslindas de esa cuestión, dejas de tomarte personal cuestiones de tu pasado y sales del modo víctima, claro que es muy importante, para que entonces entren en este papel de creador de decir, ok, bueno, ya no voy a permitir que esta situación defina mi presente o defina mi futuro. Ok, no porque haya vivido X, Y y Z en mi pasado, significa que voy a vivir X, Y y Z ahorita. No porque me han gosteado en el pasado, significa que me van a gostear ahorita. Y luego, ¿por qué me gostearon? Pues porque la otra persona tuvo miedos, dudas e inseguridades y lo único que pudo hacer, lo único que le dio la cabeza para hacer fue salir huyendo. No tiene nada que ver contigo, la persona también tiene traumas y actúa así por una razón. Entonces, el punto de sanar es empatizar y responsabilizarse lo más que puedan de su realidad. ¿Ok? Entonces, chicos, sí es importante que se responsabilicen, sí es importante que detengan patrones, sí es importante que los identifiquen,
para que se liberen de ellos y dejen de creer que el mundo está en su contra y ya no permitan que cuestiones de su pasado definan quiénes son o quiénes no son en este momento. ¿Ok? Ok. Chicos, espero que les haya gustado este podcast. Nada, chicos, espero que estén súper bien. Les mando un abrazo a todos y pues así van a ser los podcasts a partir de hoy. Me voy a enfocar más en entrar directo al tema porque esto se los quería explicar el podcast anterior y se me quedó el micrófono sin batería. Entonces, ya no voy a hacer intros porque las introducciones a los podcasts hacían que yo perdiera el hilo de las ideas que tenía en mi cabeza y me distrajera. Entonces, en lugar de entrar de lleno al podcast, yo daba un minuto de introducción que a mí me pesaba muchísimo. Entonces, prefiero ese minuto hacerlo de que al final, y ya si ustedes quieren escucharlo o no, pues ese ya es su bronca, no me importa. A mí me importa que escuchen el podcast y la información del podcast. Entonces, bueno, pues me despide. Van a haber despedidas a partir de hoy, no tanto introducciones. Y pues nada, chicos, espero que estén súper bien. Muchas gracias por llegar hasta acá. Estoy muy feliz de estar haciendo podcasts cada semana. Y pues nos vemos la siguiente semana. Bye.